que Dios les bendiga. Bienvenidos sean una vez más a nuestro servicio de los jóvenes El Way. Estamos muy contentos y agradecidos con el Señor porque nos permite una vez más poder estar en su casa y poder llegar a ustedes a través de las plataformas digitales que tenemos a nuestra disposición. Sean bienvenidos todos los que se están conectando. Dios les bendiga muchísimo. Yo sé que hoy Dios nos va a hablar. Yo sé que hoy Dios nos va a acompañar ahí en nuestras casas, porque Dios se mueve a través de la distancia. Así que prepárate, ponte cómodo, pero con el corazón dispuesto a adorar al Señor. Aunque sea fuera de tu zona de confort, como estamos viviendo hoy en día, sabemos que Dios se mueve en cada situación, sabemos que Dios se mueve en cada lugar, que Él no tiene límites, Él no tiene condiciones, Él es Dios, porque Él es Dios donde quiera y en cualquier momento. Si tienes tu Biblia ahí, recuerda también que en la plataforma de la iglesia online puedes utilizar la Biblia mientras ves el servicio. Así que vamos a leer el Salmos 40. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: alabanza por la liberación divina. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Yo no sé cuántos pueden decir amén a esta palabra. Hay mucho de qué hablar de esta palabra. Dice tantas cosas poderosas que debemos recordar cada día. Primero nos invita, así como el salmista David lo hizo, que esperó pacientemente en Jehová. ¿Y sabe qué hizo Dios? Él inclinó su oído a escuchar su clamor, y lo libró y lo sacó de esa desesperación y lo sacó de ese lodo cenagoso. Déjame decirte que el Dios que hizo eso con David es el mismo Dios de este tiempo. Es el mismo Dios al que tú le sirves. Es el mismo Dios al que tú le clamas cada noche diciéndole: Señor, ten misericordia. Señor, sana mi casa. Señor, liberta a mi familia. Ese Dios está contigo. Solamente tenemos que esperar. Dios nos pide que seamos pacientes, porque si Él dijo una palabra, Él la va a hacer. Sabemos que ese es un tiempo difícil, es donde puede haber desesperación, donde quizás la única situación no es el virus, no es la cuarentena, son otras cosas quizás que venimos arrastrando desde mucho antes. Pero déjame decirte que Dios va a poner en tu boca un cántico nuevo, ese cántico nuevo que va a darle alabanza y gloria a Él. Y como dice aquí, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Déjame decirte que ese proceso tuyo será de testimonio, será de bendición para otros. Lo que estás pasando en el día de hoy, podrás ver fruto de ello, porque personas podrán venir a Dios a través de ti, podrán tener el temor a Jehová a través de ti. Así que avanza, confía en el Señor y espera pacientemente en Él, porque Él es el que pone nuestros pies sobre la peña, sobre la roca, y sobre la roca estaremos seguros. Yo no sé cuántos pueden decir amén, y si estás ahí, dale un fuerte aplauso al Señor por su magnificencia, por su poder. Aleluya. Vamos a orar para iniciar este servicio. Espíritu Santo de Dios, te exaltamos, te glorificamos, Señor. Sabemos que tu presencia ahora se está moviendo en cada lugar, en cada hogar, Padre, donde están recibiendo esta palabra. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que tú, a través de la pantalla, Señor, tú hables a los corazones, tú hables y toques las vidas, Señor, que te están viendo ahora, en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos, oh Dios, que te muevas con libertad, que nos permitas adorarte con libertad, Señor, con seguridad, Padre, porque sabemos en el Dios que hemos puesto nuestra confianza. Sabemos en el Dios que hemos decidido descansar. Sabemos en el Dios que tiene su hombro fuerte para recibirnos cuando estemos mal.
Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y para siempre es tu misericordia, Dios. Gracias por tu amor. Te glorificamos y te bendecimos. Y yo declaro salvación y vida eterna. Yo declaro libertad, liberación y restauración. Y declaramos paz, Señor, en cada hogar. Declaramos la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a adorarle con gozo, así que no te quedes ahí sentado y que Dios te bendiga. Queremos que adores con nosotros. Párate de tu asiento y vamos a gozarnos en la presencia del Señor y a declarar que nada nos podrá detener y que no nos podrán callar. No nos callaremos, nada nos hará retroceder, no nos detendremos. Te amamos, te amamos, no nos moveremos. Hoy los muros tienen que caer, juntos gritaremos. Nos amas Dios, como lluvia tu amor cae sobre la creación. En respuesta te adoramos. Más alto, Jesús, por siempre exaltado tú serás. Exaltado tú serás y lo gritamos fuerte, más fuerte. Jesús, fuerte cantaremos de tu amor, cantaremos de tu amor, no nos callaremos, no, no nos callaremos, no.
principio y fin, todopoderoso, y el que ha de venir, y el que es y el que era, y que siempre será, por los siglos de los siglos, mi Cristo reinará. Padre que estás en los cielos, eres bienvenido en ese lugar. Padre que estás en los cielos, que tu reino venga y en ese lugar. Y Alfa y Omega, principio y fin, todopoderoso, y el que ha de venir, y el que es y el que era, y que siempre será, por los siglos de los siglos, mi Cristo reinará. Padre que estás en los cielos, eres bienvenido en ese lugar. Padre que estás en los cielos, que tu reino venga y en ese lugar. Que tu reino venga, tu poder gobierna, llena ese lugar, llena ese lugar. Que tu reino venga, tu poder gobierna, llena ese lugar, llena ese lugar. Que tu reino venga, tu poder gobierna, llena ese lugar, llena ese lugar. Que tu reino venga, tu poder gobierna, llena ese lugar, llena ese lugar. Estás en los cielos, eres bienvenido en este lugar.
como en el cielo. Que venga tu reino a ese lugar, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que venga tu reino a ese lugar, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que venga tu reino a ese lugar, que se haga tu voluntad en la tierra, que se haga aquí, que se haga aquí tu voluntad, llena ese lugar, 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 Espíritu Santo. Que venga tu reino a ese lugar, que se haga tu voluntad, oh Dios, en la tierra como en el cielo. Que venga tu reino a ese lugar, que se haga tu voluntad, Jesús, en la tierra como en el cielo. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, deseamos su voluntad y anhelamos su presencia, Señor, y declaramos que nuestra vida se hace y se cumple tu santa y perfecta voluntad, así como en el cielo, Dios, también en la tierra. Y declaramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús que tu Espíritu Santo llega y gobierna cada rincón, cada espacio de nuestra vida es gobernado por el Espíritu Santo de Dios. Declaramos tu voluntad en ese lugar, en ese lugar. Declaramos su voluntad. Hoy, aquí, Jesús, Jesús, aquí, voluntad. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. A continuación, los anuncios generales de nuestra congregación. Los domingos tenemos nuestro servicio de adoración al Rey de forma online por las plataformas de Facebook e Instagram del Centro de Restauración Vida Eterna y nuestro canal de YouTube CR Vida Eterna a las 11 de la mañana. Los martes tenemos nuestro servicio de Noche de Sanidad y Milagros a las 7:30 de la noche por las plataformas de Facebook e Instagram del Centro de Restauración Vida Eterna y nuestro canal de YouTube CR Vida Eterna. Los miércoles tenemos Hogares de Vida, que también se están realizando de forma online. Para esto, ponte en contacto con tu líder de Hogar de Vida y así sabrás el horario. De igual forma, se estarán transmitiendo en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Los jueves tenemos ECADIS. Por favor, comunicarte con tu maestro para que sepas en qué horario se están realizando las clases virtuales. Los viernes tenemos Noches de Gloria, de 11 a 2:30 de la noche, por las plataformas de Facebook e Instagram de los Jóvenes del Way. Y los sábados tenemos nuestro servicio de los Jóvenes del Way, por nuestras plataformas digitales de Facebook e Instagram y nuestro canal de YouTube, Jóvenes del Way, a las 7:30 de la noche. Así que invita a tus amigos, familiares, a que se conecten con nosotros. Queremos extenderte una invitación a 24 horas de oración e intercesión que tenemos como congregación. Si estás en un equipo de 14, ponte en contacto con tu líder y así te unes a la hora ya establecida y escogida por el equipo de 14.
Si aún no perteneces a ningún equipo de 14, si eres visitante, recién convertido o iniciaste a congregarte vía online, te pedimos que te unas a una hora conveniente para ti con el objetivo de que en esa hora puedas orar e interceder desde tu hogar. 24 horas de oración e intercesión, así que únete. Para tus diezmos y ofrendas, puedes depositarlo en el número de cuenta que aparece en pantalla. Hasta aquí los anuncios de nuestra congregación. Que Dios te bendiga. Iglesia, Dios le bendiga, ¿cómo están? Para mí es un placer poder estar aquí, compartir con cada uno de ustedes. Joven, Dios te bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros para compartir la palabra de Dios. Y quisiera que me acompañaras a orar, a disponer este tiempo para adorar a Dios a través de su palabra, adorar a Dios a través de sus escrituras. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Padre, porque tú eres santo, porque tú eres digno, porque para siempre son tus misericordias. Te presentamos este culto, Señor. Te presentamos, Señor, oh Dios, tu palabra. Pasa carbón encendido en mis labios para que solo salgan palabras tuyas, Espíritu Santo. Padre, te adoramos y te bendecimos. Gracias por cada persona que en este momento, Señor, oh Dios, está viendo esta transmisión, Señor, oh Dios. Gracias, Señor, oh Dios, porque han decidido, Señor, dedicar un tiempo, Padre, para escuchar tu palabra, palabra de paz, palabra de amor, palabra de fortaleza, Señor. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos sean todos a su culto de los jóvenes del Way. Para mí es un privilegio poder estar aquí, compartir con cada uno de ustedes este hermoso tiempo. Quiero hablarles de un tema muy interesante en el cual cuando hablamos o escuchamos de este tema, muchos se pueden quizás aburrir y otros les gusta hablar del tema, que es la importancia de escudriñar la palabra de Dios. Y cuando yo escucho hablar de esto, como que me voy al tiempo de nuestra niñez. Siempre en nuestra niñez solíamos en el culto adorar, danzar, cuando era el tiempo de la adoración. Pero cuando es el tiempo de la prédica, como que uno se aburría. No sé si a ustedes le había pasado, pero siempre o nos poníamos a molestar a los amiguitos o nos dormíamos porque entendíamos que el tiempo de la prédica era el tiempo aburrido del culto. Y la realidad es que no es así. Mucho puede depender de lo que realmente, cómo los padres, cómo los tutores enseñan a los niños o instruyen a los niños para poder amar el tiempo de la lectura de la palabra. Por esto, quiero que comencemos con la definición de escudriñar. ¿Y por qué es bueno comenzar por la definición de escudriñar? Porque algunas veces leemos la palabra y simplemente la leemos. Esto es así, esto es así. Si yo leo un cartel, yo digo, ahí dice Ferretería Valdés, ¿verdad? Y cuando yo leo ese letrero, simplemente lo estoy leyendo. Pero cuando yo escudriño e indago en ese letrero, yo primero voy a decir, ese tipo de cartel, ¿de qué está hecho? ¿Con qué pintura utilizaron para la tipografía de ese título? Y por ahí me voy. Entonces, en ese sentido, entendemos que ahí es que se enfoca en lo que es escudriñar algo, o en nuestro caso, la palabra de Dios. Por eso quiero que me acompañen a esta definición. Y según Google, que me presentó un sinnúmero de definiciones, escudriñar significa examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades o los detalles menos específicos. Y cuando yo escucho la palabra menos específicos, como que me resulta un poquito curioso, porque muchas veces cuando leemos la palabra pasamos por alto cosas que entendemos que no tienen importancia, pero que esas cosas menos específicas pueden marcar el antes y el después de un contexto histórico. Por eso es importante a la hora de leer la palabra no solo leerla, sino también escudriñarla para poder entender
los antecedentes, el contexto de cada historia que estamos leyendo. A veces creemos que leer la Biblia es un hábito tradicional como otros tantos hábitos que tenemos, cepillarnos los dientes, hacer ejercicio o leer un libro 15 minutos antes de dormir. Pero la realidad es que no es así. Tener un tiempo con Dios es algo que debemos de tomar con mucha responsabilidad y respeto. No es porque tu líder te diga, oye, ten tu devocional o debes de leer la palabra, sino porque verdaderamente sacamos el tiempo para adorar a Dios a través de sus santas escrituras. Por eso hay que tomar ese tiempo con mucha responsabilidad y no simplemente hacerlo por hacerlo. Amén. Gracias, Señor. Sin embargo, hay alguien que juega un papel muy importante en todo lo que tiene que ver con la lectura y el escudriñar la palabra de Dios. Y me refiero al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Y quiero que me acompañen en sus Biblias a Juan 14, 26. Gracias, Señor. Dice así: la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aleluya. Él es el Consolador, el segundo Consolador. Él es el que nos dice que nos va a guiar a toda verdad, a toda verdad. Él es el Espíritu Santo. Tenemos que tener el Espíritu Santo para que Él sea el que nos guíe a la hora de nuestra lectura, de nuestro tiempo de intimidad con Dios. Y quiero que me acompañen ahora al capítulo 16, versículo 3. Y dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aleluya. Eso hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Y no solamente cuando habla de convencer de pecado, no simplemente se refiere a una persona que no haya conocido a Dios. También se refiere a nosotros, los pecadores arrepentidos, a los cristianos, a los que vivimos una vida consagrada a Dios. Nosotros que somos pecadores arrepentidos, pero que también somos pecadores, Él es que también nos dice las cosas que estamos haciendo mal para que podamos cambiar. Amén. Sin embargo, hay varios puntos a tomar en cuenta. ¿Y saben cuáles son? Vivir una vida santa y agradable a Dios. Y ahí es que se paran las aguas. Porque cuando hablamos de vivir una vida santa y agradable a Dios, es un poco difícil. Porque cuando habla de vivir una vida santa, es limitarte o restringirte de cosas que tú deseas hacer, pero que esas cosas son pecado para Dios. Y ahí es que tu valentía o tú como persona va a determinar si verdaderamente quieres seguir en los caminos de Dios o simplemente te vas tras tu concupiscencia. La santidad no es una meta. Muchas veces entendemos, bueno, yo me voy a proponer ser santa a final de año. Y entendemos que la santidad es una meta a corto, a mediano o a largo plazo. La santidad no es una meta, la santidad es un camino. Día tras día tenemos que santificarnos más, porque día tras día estamos envueltos en tentaciones, en cosas que nos pueden hacer caer. Y es ahí donde tenemos que decidir hacer lo correcto. Por eso es importante que el Espíritu Santo, que es el que nos convence de pecado, esté con nosotros. Cuando yo escucho hablar de la santidad, me viene a la mente la historia de Caín y Abel. Caín y Abel, cuando Caín mató a Abel, antes de él matarlo, Dios se le había aparecido. Pero él estaba tan lleno de envidia y tan lleno de odio que se le importó haber tenido un encuentro con Dios, porque él decidió llevarse de su concupiscencia, llevarse de su furia, y no le importó las palabras que Dios le había dicho. Él decidió ir y matar a su hermano.
Entonces nosotros quizás no estamos entre la espada y la pared que vamos a matar a alguien, pero sí estamos entre la espada y la pared, entre la espada y la pared, cuando tenemos que elegir entre vivir una vida en santidad o irnos por algo o por alguien que verdaderamente nos va a alejar de Dios. Amén. Es difícil porque cuando te hablan de vivir en santidad, es restringirte de tus deseos y de todas aquellas cosas que te inducen al pecado. Por eso, tratemos de vivir en santidad, y no es creernos santos, porque quizás no le hacemos mentiroso a Dios cuando decimos o profesamos que no hemos pecado, que no hemos cometido pecado. Nosotros, aún siendo cristianos, lo cometemos diariamente lo cometemos. Por eso es importante vivir una vida en santidad, reconociendo que somos pecadores, y si cometiste un pecado y estás verdaderamente arrepentido, venir ante los pies del Señor, que Él va a perdonarte. Y quiero que me acompañes al Salmos 25, porque aquí corrobora la palabra que les acabo de decir. Salmos 25, 14 nos dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a aquellos hará conocer su pacto. Yo no sé si tú me estás mirando, ¿cuántos desean conocer el pacto de Dios, el propósito que Dios tiene para ti? Dios va a mostrártelo, pero debes de tener una vida en comunión e intimidad genuina con Dios. No, Dios no le va a mostrar su pacto, su propósito a aquellos que deciden irse tras sus pecados. No, Dios le va a mostrar su pacto y su propósito para aquellas personas que deciden ir en contra de la corriente, ir en contra de aquellas cosas que le van a llevar al pecado y alejarlos de Dios. Y también quisiera que me acompañaras a Proverbios 3:32. Proverbios 3:32. Gracias, Señor. Y dice así: porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Yo no sé si tú en esta hora te haces esta pregunta: ¿yo soy verdaderamente justa? ¿Cuáles son las cualidades de una persona justa? Una cualidad de una persona justa es ser íntegro. ¿Verdaderamente estamos siendo íntegros delante de Dios? ¿Verdaderamente nuestro comportamiento, nuestra forma de proceder va directamente a proporcionar a lo que decimos con nuestros labios? Si es así, pues sigue ese camino, pero si no, arrepiéntete, arrepintámonos para volver a Dios, y Dios es fiel y justo para perdonarlos. Amén. Gloria a Dios. Quiero que me acompañen a Juan 5:39 para seguir todo lo que es el escudriñar la palabra. Porque quiero que hablemos un poquito de muchas veces tergiversamos algunos versículos y los ponemos para nuestra propia conveniencia. Y realmente eso está mal, obviamente. Porque los versículos o leer la palabra de Dios no debe de ser algo que uno lea porque uno se siente mal o me siento bien o porque quizás necesito la respuesta de tal cosa. Obviamente la palabra de Dios tiene todo lo que uno necesita: palabras de paz, palabras que te van a confrontar, que te van a guiar, que te van a enderezar. La palabra, las Santas Escrituras, tienes todo eso. Pero el problema está cuando tergiversamos la palabra de Dios, cuando decimos cosas que no tienen nada que ver con el contexto de un versículo bíblico. Y quiero ser clara, y voy a hablar de un texto bíblico que usamos mucho y que lo tergiversamos, porque solamente usamos la parte que nos conviene, ¿verdad? Como en este tema o en esta prédica estamos hablando de escudriñar la palabra, en la Biblia aparece algunos versículos que hablan de escudriñar la palabra. Y dice Juan 5:39 de la siguiente manera. Dice:
Escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aleluya, yo quiero repetir esta parte y que en base a todo lo que hemos hablado anteriormente podamos entender qué quiere decirnos este versículo. Amén. Vuelvo y repito. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aleluya. Este versículo lo hemos malinterpretado, ya que en aquel tiempo y actualmente se ha entendido que por medio de las escrituras vamos a obtener la vida eterna. Entendemos que esto que está aquí, esto que es la Biblia, es lo que nos va a dar la vida eterna, y no es de esa manera. La Biblia no es la que nos da la vida eterna. Lo que nos da la vida eterna es Cristo Jesús. Amén. Pero en este versículo Jesús es bien claro. Y a mí me gusta mucho porque Jesús nunca dio a entender algo que no era. Jesús fue, cada vez que salían palabras de su boca, trató de ser lo más claro posible, hablándole llanamente a cada persona que se le acercaba para que pudiera entender. Amén. Jesús dice: a vosotros que parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ahí es que voy. Las escrituras dan testimonio de Jesús. La palabra de Dios da testimonio de Jesús. Da testimonio de la gloria de Dios. Da testimonio de las cosas que pasaron los grandes profetas, los grandes ministros de Jehová, y cómo Dios mostró su gloria en cada uno de ellos, en su pueblo Israel, etc. Las escrituras dan testimonio de la gloria de Dios, pero en ella no está la vida eterna. La vida eterna está en Jesús, en Cristo Jesús, en Jehová Dios de los ejércitos, quien nos salvó, quien nos redimió. En el versículo 40 de ese mismo pasaje de Juan 5 dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ahí Jesús está diciendo, ustedes quieren centralizarse nada más en lo que dijo Moisés, en lo que dijo Abraham, en lo que dijo Jacob, en lo que dijeron todos esos grandes ministros del Antiguo Testamento. Pero yo, que soy el Hijo de Dios, el enviado, que ustedes están viendo todo lo que yo estoy haciendo, que no se trata nada más de lo que estoy hablando, de lo que dicen mis labios, sino que cada milagro, cada vez que toco a alguien y es sanado, se está viendo la gloria de Dios. Aún así ustedes no quieren creer. Y mira que Jesús en una oportunidad dijo: bienaventurados los que creen aún sin ver. Pero era necesario para el pueblo ver, evidenciar con sus propios ojos que verdaderamente Él era el Hijo de Dios. Pero ellos lo evidenciaban, ellos veían cómo Jesús sanaba, cómo Jesús levantaba paralíticos, cómo Jesús quitaba la ceguera de las personas que estaban ciegos, y aún así no creían, porque ellos estaban arraigados en la Biblia. Y Dios quería quitarle esas escamas de sus ojos, porque se centralizaban, estaban todavía en la ley. Pero cuando Jesús vino la gracia. Vino la gracia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Jesús fue y es claro. Las escrituras hablan de mí, pero yo soy el que doy la salvación. Jesús es el que da la salvación. Y actualmente estas escrituras que están aquí son el testimonio, son la prueba fehaciente de que verdaderamente Jesús existe. Y por medio de ellas y a través de la guianza del Espíritu Santo podemos ver la revelación del reino de Dios. En Juan 3:36, quisiera que me acompañaran, súper cerquita está. Gracias, Señor. Juan 3:36 nos dice lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí enfatiza claramente que solo teniendo a Jesús
en nuestros corazones y declarando que Él es nuestro Señor y Salvador, vamos a obtener el perdón divino y la salvación. Aleluya. En Juan 6:40, te estoy dando algunos versículos que certifican verdaderamente que no se trata nada más de las Escrituras, sino que verdaderamente tenemos que conocer a Jesús para toparnos directamente cara a cara con el amor, no con el amor humano o el amor que uno cree que es el amor, sino el verdadero amor, el amor genuino. Amén. En Juan 6:40 nos dice lo siguiente: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Tenemos que ver al Hijo, tenemos que centralizarnos, y esto es parte de escudriñar la palabra de Dios. Tenemos que tener a el Espíritu Santo, que es el segundo consolador, que fue el que Jesús, el que Dios envió para cuando Jesús se fue al cielo, no nos dejara desamparados. Jesús hablaba del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo todavía no estaba en ese tiempo. Pero Él decía que cuando Él se vaya, iba a descender el Espíritu Santo, como en el día de Pentecostés. Y se iba a derramar el fuego, la presencia de Dios. Y el Espíritu Santo no solamente iba a estar en nuestros corazones, sino con nosotros. Aleluya. Es por esto que debemos dar un salto de fe y no arraigarnos a nuestro propio intelecto humano. Lamentablemente, el estar en los caminos de Dios no simplemente se trata de lo que mi lógica humana quiera decirme. Estar en los caminos de Dios es un salto de fe, es declarar las cosas que no son como si fuesen. Es hablar al valle de los huesos secos para que cobren vida. Y aunque veamos que ese valle de los huesos secos está físicamente seco, tenemos que declarar que en el nombre de Jesús cobran vida. Y así será. Y cuando hablo de escudriñar la palabra tiene que ir directamente proporcional con nuestra fe. Por eso quiero hablarle para ya finalizar, de dos personas en específico en la palabra de Dios. Del paralítico que Jesús sana en Marcos 2, del 2 al 5. ¿Y por qué le quiero hablar de este personaje? Porque no me quiero enfocar en el personaje del paralítico. ¿Saben por qué no me quiero enfocar en él? Porque verdaderamente los que hicieron que verdaderamente se cumpliera esa sanidad de ese paralítico no fue el paralítico, porque el pobre no podía caminar, sino los amigos del paralítico. Aquí habla de que en una oportunidad Jesús estaba dentro de un hogar y estaban tan llena la gente que habían 4 personas con un paralítico, que al ver a todas esas personas decidieron encaramarse en un techo, hacer un hoyo y entrar al paralítico dentro de ese hoyo. ¿Ustedes saben lo que es subirse a un techo con una persona paralítica? Y dice la palabra de Dios, que ahí es que quiero que nos enfoquemos, en Marcos 2, del versículo 2. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo paralíticos, que era cargado por 4. El paralítico era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y aquí me quiero parar. Jesús no vio al paralítico porque sanarlo para él no era nada. Él nada más tenía que tocarlo, porque él tenía el poder, él tiene el poder. Él vio la fe y todo lo que tuvieron que hacer sus amigos para que su amigo recibiera la sanidad. Pero aquí habla de la salvación, tus pecados te son perdonados. Y más adelante habla de que, pero él está hablando de los pecados, pero es realmente que es sanarlo lo que quiere. Pero ahí es que voy. Cuando tú recibes la salvación,
eso acarrea también sanidad, no solamente espiritual, sino también física. Y el otro personaje, y te estoy hablando de saltos de fe. Esos 4 jóvenes hicieron un salto de fe. No les importó lo que las personas estaban pensando. Te quiero hablar también de Zaqueo. Zaqueo en Lucas 19. Lucas 19 nos dice lo siguiente. Zaqueo subió en el versículo 4 a un árbol de sicómoro para verle, porque había de pasar allí Jesús. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Y por qué te hablo de todos ellos? Porque todos ellos dieron un paso de fe. Si tú te pones y te invito a que investigue las características de este árbol sicómoro, es un árbol que se caracteriza por ser un árbol fuerte, un árbol grande, gigantesco. Y la palabra de Dios habla de que Zaqueo era pequeño. Yo me imagino la lucha que cogió Zaqueo para poder subir ese árbol. Él dio un paso de fe y no simplemente se enfocó en la debilidad que él cargaba de su estatura. Él decidió ver a Jesús. Y Jesús le llamó la atención esa acción que él tomó. Amén. Entonces en esta noche yo te quiero invitar a que tú le pidas a Dios que cuando tú escudriñes la palabra, que cuando tú tengas este tiempo de intimidad con Dios, Dios te permita activar tu fe. Activar tu fe. Porque eso es lo que te va a ayudar. Eso es lo que te va a llevar a otro nuevo nivel de gloria. Pidámosle a Dios que quite nuestro aguijón. ¿Y qué significa aguijón? El aguijón son las tentaciones, son las debilidades que tenemos nosotros, que de una u otra manera nos alejan de Dios, nos alejan de su propósito. Ya que cuando comiences a leer su palabra, su hermosa palabra, y cuando conozcas la presencia de Dios, verás verdaderamente que el habitar en su presencia no es simplemente una lectura de un versículo que puede alentarte en el día. Yo me levanto y yo digo que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Que eso es cierto, Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará, pero no podemos tomar el versículo simplemente como una frase inspiradora. Tenemos que al momento de leer la palabra, tener ese tiempo de conocer a Dios, de permitirle a Dios a que entre en nuestros corazones y que nos examine y que quite todas aquellas cosas que nos impiden ver el discernimiento y la revelación de su palabra. Ya para finalizar, quiero contarle un testimonio. Cuando yo me acuerdo que hubo un tiempo donde yo estaba muy fría espiritualmente, no quería leer la Biblia. Pero yo decidí que leerla, comenzar a retomar ese hábito. Y yo me acuerdo que lo volví a retomar y volví a sentir el respaldo de Dios. Pero en una oportunidad yo estaba leyendo la palabra que habla de que Jesús es como una fuente de agua de vida. Y yo le decía a Dios que me llenara con su agua de vida. Y yo podía sentir cómo su espíritu, cómo su presencia llenaba mi espíritu. Y era tan fuerte que a medida que yo iba leyendo la palabra, yo sentía cómo mi espíritu se llenaba. Y para mí eso fue una de las experiencias más extraordinarias que yo tuve con Dios. El poder sentir que su espíritu me llenaba a mí, no estoy hablándote a nivel físico, sino a nivel espiritual, es algo hermoso. Que yo te invito a que tú vengas ante la presencia de Dios con un corazón contrito, con un corazón humillado ante su presencia. Que cuando Dios vea ese corazón, vea verdaderamente un corazón arrepentido y un corazón que desea cambiar. Así que en esta noche yo quiero que tú cierres tus ojos y que tú puedas levantar tus manos ahí donde tú estás. No importa que tú estés en tu casa o estés en tu labor, en tu trabajo. Si tomaste este tiempo, tómalo real
que sea algo genuino. Levanta tus manos ahí donde tú estás y pídele al Señor que te examine. Pídele al Señor que al momento de tú comenzar a leer su palabra sea el momento donde tú tengas la experiencia más extraordinaria de tu vida. Que no simplemente sea un tiempo por serlo, sino que sea un tiempo donde tú verdaderamente sientas la presencia del Señor. Espíritu Santo de Dios, yo te presento a cada persona que está viendo este live, Señor. Yo te pido que tú ahora los toques, Espíritu Santo. Que tú tengas un encuentro con cada uno de ellos. Que a partir de ahora, Señor, oh Dios, podamos ver tu palabra con otros ojos, Señor. Que podamos verdaderamente leer tu palabra con responsabilidad, Padre, porque el conocerte a ti es lo mejor, Jesús. Padre, yo te doy gracias, Señor, oh Dios, porque yo sé que tú estás tocando a las personas que están viendo, Señor, oh Dios, este video. Y yo te pido que en el nombre poderoso de Jesús, tú hables a cada uno de manera personal. Que cada uno sienta la necesidad, Señor, oh Dios, de buscarte siempre, Señor. Sin importar el estado en el que nos encontremos. Decidimos, Señor, oh Dios, Padre, buscarte. Si nos sentimos tristes, si estamos alegres, te buscamos, Señor, oh Dios, genuinamente, porque el intimar contigo no depende de cómo esté mi estado emocional o hasta mi estado físico. Así que, Señor, yo te pido que tú toques a cada persona que nos está viendo en este momento, Señor. Y yo te doy gracias por aquellas personas que ahora mismo, Señor, oh Dios, han decidido, Señor, oh Dios, hacer un cambio en su vida. También te presento a aquellos que aún no te conocen. Si tú no conoces a Jesús, escríbenos. Y si sientes, si quieres hacerlo, escríbenos a nuestra página y vamos a estar orando por ti. Queremos que verdaderamente conozcas a Dios en espíritu y en verdad. Así que tú que me estás viendo, yo te invito a que tú puedas experimentar lo hermoso de habitar en su presencia. Así que escríbenos ahí donde estás, sin importar lo que esté pasando en tu vida. Dice la palabra de Dios que Dios transforma el pecado que está más rojo como el carmesí, lo transforma en blanco como la lana, como la blanca lana. Así que no importa el pecado que tengas o lo que estés haciendo que no le agrade a Dios, si quieres cambiar, Dios lo va a hacer. Porque eso es lo que busca Dios, corazones que desean cambiar, corazones que desean honrar su presencia. Así que, joven, Dios te bendiga. Gracias por este tiempo que yo sé que será de bendición. Dios te bendiga. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada